Antagonistas del sistema nervioso parasimpático. Hoy vamos a revisar los fármacos que tienen la capacidad de antagonizar al sistema nervioso colinérgico o parasimpático, revisando cuáles son sus definiciones, cómo los clasificamos, su principal mecanismo de acción, algunas características de la farmacocinética, los usos terapéuticos y algunas importancias desde el punto de vista toxicológico de algunos de sus representantes. Toda droga anticolinérgica es aquella que tiene la capacidad de unirse al receptor, bien sea el receptor nicotínico o el receptor muscarínico, y va a impedir la unión del ligando natural, que es la acetilcolina, así como de los demás agonistas colinomiméticos, y va a impedir o bloquear la acción de estas sustancias, por lo tanto, vamos a tener una disminución del tono parasimpático. Las drogas que tienen la capacidad de antagonizar al sistema nervioso parasimpático los podemos considerar en tres grupos. El primer grupo, que es el más grande, que son las drogas agonistas de los receptores muscarínicos, que son los que tienen importancia clínica y son los que vamos a revisar. Están los bloqueadores ganglionares, que son un grupo de fármacos que tienen quizás más importancia desde el punto de vista de investigación porque al bloquear el ganglio van a tener muchas alteraciones generalizadas. Y los bloqueadores neuromusculares, que son un tipo de fármacos que van a ejercer un bloqueo a nivel de la placa neuromuscular. Vamos a revisar en primera instancia los antagonistas de los receptores muscarínicos, que son los que van a bloquear la unión de la acetilcolina a los receptores muscarínicos, eh, impidiendo las acciones del sistema nervioso parasimpático a nivel neuroefector en la musculatura lisa, en el músculo cardíaco, a nivel de las glándulas, a nivel periférico, y si el fármaco puede penetrar sistema nervioso, puede también ejercer un efecto antagónico en sistema nervioso central. Estos fármacos van a caracterizarse, la mayoría de ellos, por ser antagonistas del tipo competitivo de los receptores muscarínicos, por supuesto desplazando la curva dosis-respuesta. Van a impedir el desenlace o que se desencadenan todos los segundos mensajeros habituales, por lo tanto vamos a tener una disminución del tono parasimpático. ¿Cuáles son las acciones que se van a producir de manera global cuando nosotros bloqueamos el sistema nervioso parasimpático? Bueno, eso va a depender muchas veces de la droga, pero vamos a revisar de manera general las acciones por sistemas y en la medida que revisemos cada uno de los fármacos, si hay algunas variaciones o alguna particularidad, se mencionará en su momento. En primer lugar, tenemos a nivel del sistema nervioso, el fármaco debe ser liposoluble, debe tener las características que le permitan atravesar la barrera y poder llegar al sistema nervioso central. La mayoría carece de efectos perceptibles a nivel del sistema nervioso a dosis terapéuticas por incapacidad para penetrar adecuadamente la barrera hematoencefálica, salvo algunas excepciones que se mencionarán. Pero a dosis tóxicas pueden producir irritabilidad, desorientación, alucinaciones, estados delirantes y en casos más graves puede llegar a producir colapso circulatorio con insuficiencia, parálisis y coma que puede desencadenar en la muerte del paciente. A nivel ocular vamos a tener una inhibición del parasimpático, por lo tanto va a predominar el simpático produciéndose midriasis por la misma midriasis y aumentar la cantidad de luz que ingresa hacia la parte de la retina. Vamos a tener fotofobia, se paraliza el músculo ciliar teniendo ciclopegía, lo cual dificulta la visión cercana y puede producir aumento de la presión intraocular por disminución del drenaje del humor vítreo, por lo tanto vamos a tener cuidado en los pacientes con glaucoma. A nivel de las glándulas vamos a tener un bloqueo significativo a dosis inclusive bajas, vamos a tener un bloqueo en la producción de saliva, de lágrimas y de sudor y el resto de las glándulas
que son pues, influenciadas por el sistema nervioso parasimpático. A nivel cardíaco vamos a tener un efecto dual que va a depender de la dosis que se reciba en el caso de la atropina. Las dosis bajas de la atropina van a producir un bloqueo, pero a nivel de los receptores M1, que son receptores que están relacionados con una regulación de asa corta, lo cual va a traer como consecuencia un aumento de la respuesta vagal con una disminución de la frecuencia cardíaca. Pero cuando damos atropina a dosis mayores, de 0,5 a 1 miligramos, generalmente a partir de 1 miligramo, los que se van a predominar son las acciones de bloqueo del receptor M2 a nivel del nodo sinoauricular, y esto va a traer como consecuencia un aumento de la actividad simpática con un aumento de la frecuencia cardíaca. Y puede existir vasodilatación que generalmente es compensatorio por los cambios en la temperatura corporal eh, secundario al bloqueo de la sudoración. A nivel gastrointestinal vamos a tener una inhibición completa de la motilidad de las secreciones glandulares, y a nivel biliar puede ejercer un efecto antiespasmódico leve. En el tracto urinario, muy similar, una disminución del tono y de la movilidad de los uréteres, también a nivel de la uretra y de la vejiga, disminuyendo la amplitud en las contracciones ureterales. Desde el punto de vista respiratorio, es notoria la disminución de las secreciones y la relajación del músculo liso bronquial, produciendo pues un efecto de broncodilatación, que no es tan intenso como el producido por los agonistas simpáticos, pero que también puede ser útil en algunas patologías con broncoconstricción. Hay un aumento de la temperatura por disminución de la sudoración. Vamos a tener una piel seca, caliente, que puede mejorar con medios físicos. La clasificación de estas drogas van a depender de su naturaleza en alcaloides naturales, en los semisintéticos que se originan de estos anteriores y los que son sintéticos completamente. Dentro de los alcaloides naturales tenemos dos, que es la atropina y la escopolamina. Desde el punto de vista de la farmacocinética, la absorción oral es muy mala, sobre todo en el caso de la atropina, no tanto así para el caso de la escopolamina, que sí tiene una mejor absorción a través de la vía oral y de mucosas, inclusive la mucosa ocular, etcétera, con una vida media que va aproximadamente de 2 horas para la atropina y de 4 a 6 horas para la escopolamina. El metabolismo es a nivel generalmente hepático por N-desmetilación, y también puede haber metabolismo por hidrólisis con eliminación a través de la vía renal. La atropina es una sustancia que la denominada alcaloide de belladona se puede considerar con la capacidad de bloquear a nivel central a dosis tóxicas y a nivel periférico con dosis más bajas. Es el ejemplo de las drogas antimuscarínicas, y siempre vamos a comparar el resto de las drogas con este tipo de sustancias. En la lámina se observa parte de la planta donde se puede conseguir este alcaloide. Más adelante vamos a revisar una imagen donde se visualiza mejor algunas sustancias o algunas parte de la planta donde se concentra con mayor especificidad. Es un antagonista competitivo, no es selectivo, es decir, que es capaz de bloquear todos los receptores muscarínicos desde el M1 hasta el M5, siempre y cuando tenga la capacidad de penetrar el sistema nervioso a dosis tóxica. En esta lámina podemos evidenciar eh, que es como una especie de frutilla parecido a uva, que contiene altas concentraciones de atropa veladona. La escopolamina, que es el otro alcaloide, también la podemos conseguir a nivel de algunas plantas. Acá está una muestra. Si la comparamos con la atropina, hay una mayor penetración en el sistema nervioso, inclusive a dosis baja, e inclusive a través de las mucosas, generando su efecto principal, que se ha utilizado con fines delictivos muchas veces. Tiene una duración de acción prolongada. Desde el punto de vista terapéutico, se utiliza para los pacientes que tienen vértigo por traslación, porque afecta el aparato vestibular por bloqueo pues, a nivel de los receptores a ese nivel. Importantísimo, la depresión que causa el sistema nervioso, básicamente lo que produce es amnesia,
fatiga y en algunos casos paradójicamente euforia, lo cual es la razón por la que se ha utilizado con fines delictivos. Es la conocida burrundanga, que se puede absorber a través de piel, a través de vía inhalada, a través de mucosa conjuntival y por supuesto a través de la vía oral. La persona que está expuesto, hay una pérdida de la voluntad de realizar actos. El paciente puede deambular porque no pierde su capacidad osteomuscular, pero si hay una confusión, puede haber somnolencia y allí es donde se realizan los actos delictivos. Si los comparamos con la atropina, el efecto de midriasis y de parálisis de la acomodación va a ser mucho más prolongado en relación a la atropina. Acá tenemos unas plantas donde se evidencian mejor Datura stramonium y Oceamus niger, donde pueden encontrarse altas concentraciones de escopolamina. Los derivados semisintéticos son grupos de drogas que se han originado de estas dos sustancias anteriormente mencionadas, con limitaciones en cuanto a sus aplicaciones terapéuticas: omatropina, metilbromuro de omatropina, bromhidrato de omatropina y el butilbromuro de escopolamina son las sustancias que principalmente se conocen desde este grupo. La absorción a través de la vía gastrointestinal es mala en general para casi todo porque se caracterizan por ser sustancias, por ejemplo, el butilbromuro de escopolamina es un derivado cuaternario, aún así tiene la capacidad de ejercer un efecto local de bloqueo de receptores muscarínicos a nivel gastrointestinal, por lo tanto se usan como antiespasmódicos. El bromohidrato de hematropina tiene aplicaciones más bien en oftalmología para proveer midriasis y parálisis de la acomodación. El, Derivados de la homatropina también se pueden utilizar como el metilbromuro de homatropina para efectos antiespasmódicos, aunque con menor frecuencia. Dentro de los derivados que son eminentemente sintéticos, los agrupamos de acuerdo a su estructura química: los de amina cuaternaria, los de amina terciaria y los selectivos. Los de amina cuaternaria vamos a tener un grupo de 3 fármacos que se usan más que todo en patologías respiratorias. El hipratropio se usa bien inhalada, no cruza la barrera hematoencefálica y se utiliza para mejorar el broncoespasmo o la broncoconstricción en pacientes con asma o EPOC. El tiotropio se utiliza con una duración de acción un poco más prolongada. Se prefiere usar en fases agudas o de emergencias el hipratropio y para tratamiento ya ambulatorio el tiotropio. El isiotropio tiene un perfil de selectividad muy similar al tiotropio. El cloruro de tropio es una sustancia que ejerce un efecto a nivel de vejiga y se usa para hiperactividad de vejiga, y el pinaverio tiene un efecto también antiespasmódico. Dentro de los derivados de amina terciaria tenemos un grupo de ciclopentolato y tropicamida que se utilizan con fines oftalmológicos para producir midriasis, parálisis de la acomodación, mestropina biperidem para pacientes con parkinsonismo, diciclomina y trimebutina como efecto antiespasmódico y tolterodina oxybutinina por sus efectos en hiperactividad de vejiga. Todas estas drogas mencionadas anteriormente se caracterizan por no ser selectivas, es decir, van a bloquear desde el receptor M1, M5, aun cuando tengan cierta selectividad por algún órgano, tienen desde el punto de vista farmacológico, tienen la capacidad de bloquear todos. Sin embargo, tenemos unos que son selectivos, como por ejemplo la pirenzepina y su congénere que es la telencepina, que bloquean específicamente los receptores M1, sobre todo a nivel gastrointestinal. Tripitramina es selectiva para bloquear M2 sin aplicaciones terapéuticas importantes. Y la darifenacina y el último de esta generación, que es la solifenacina, que bloquean a los receptores M3 y se usan también para el tratamiento de hiperactividad de vejiga. ¿En qué patologías se usan en general estas sustancias? Bueno, ya lo mencioné en pacientes con EPOC o asma o rinitis aguda. La atropina en pacientes con bradicardia sinusal o nodal, sobre todo posterior a infarto. La atropina para medicación preanestésica porque disminuye las secreciones de las vías respiratorias y facilita el procedimiento de intubación y el manejo durante el transoperatorio. Anteriormente para enfermedad ulceropéctica, sobre todo los selectivos M1,
ya sean sustituidos por otro tipo de sustancias para cuadros de espasmos intestinales, cólicos ureteral o enuresis en pacientes que lo ameriten. En pacientes que necesiten una evaluación oftalmológica por la midriasis que produce o pacientes a los cuales necesitamos paralizarle el músculo ciliar por efectos terapéuticos en el caso de iridociclitis o queratitis. En pacientes con enfermedad de Parkinson, parkinsonismo o cinetosis, también se han utilizado algunas de estas drogas como el viperidem. Para los pacientes que tienen intoxicación por órgano fosforado o cualquier síndrome colinérgico, misetismo, que es intoxicación por hongos, por amanita muscaria, por arecolina, o pacientes que tienen una toxicidad por las drogas llamadas anticolinesterasas reversibles, se van a tratar, es decir, todo síndrome colinérgico se va a tratar con atropina, que ya lo revisamos en una revisión anterior o en una clase anterior. ¿Cuáles son los efectos adversos más importantes? La boca seca es el efecto adverso más común, inclusive para los que se usan a dosis baja. Puede haber retención de orina en pacientes predispuestos, sobre todo pacientes con crecimientos prostáticos. Puede haber en algunos pacientes taquicardia o en los pacientes que tengan predisposición para glaucoma, puede haber visión borrosa y puede haber hipertensión ocular. Debemos tener cuidados en los niños y en los ancianos porque pueden potenciarse los efectos del sistema nervioso en los pacientes que tengan patologías obstructivas intestinales. De hecho, están contraindicados los antiespasmódicos y en los pacientes con Alzheimer pueden empeorar su cuadro con la administración de algunas de estas sustancias a dosis altas y por tiempo prolongado. En los pacientes que tienen intoxicación por drogas de este tipo, las llamamos un síndrome anticolinérgico. El principal es la intoxicación por atropina, pero también pueden existir intoxicaciones con antidepresivos y antipsicóticos que secundariamente tienen un efecto antimuscarínico y van a dar sintomatologías similares. La sintomatología va a depender de la dosis recibida. Dosis baja, lo primero que vemos es un bloqueo de las secreciones con bloqueo de la sudoración y de la saliva o la de la salivación. Luego se afecta la parte ocular y del corazón. Posteriormente se bloquea lo que es la motilidad gastrointestinal, la secreción gástrica y a dosis muy altas es que vamos a tener efectos en el sistema nervioso central en el caso de la atropina. En el caso de la escopolamina podemos tener efectos en el sistema nervioso inclusive a dosis baja. En el caso de la atropina vamos a tener que a dosis de 0,5 miligramos administradas a un paciente que, no, que esté previamente sano, vamos a tener la disminución de las secreciones y disminuye la sudoración. A dosis que van de 0,5 a 2 miligramos ya vamos a tener la afectación ocular y cardíaca. Más de 2 miligramos es que vamos a tener la afectación a nivel de las vísceras gastrointestinales y a nivel de la motilidad. Y dosis mucho más altas se requieren para un efecto colinérgico o anticolinérgico a nivel del sistema nervioso. Estamos hablando ya de 8 a 10 miligramos para tener delirios, alucinaciones y estados ya de coma. Como descripciones antiguas que se realizaron, el señor Cohen describió a los pacientes intoxicados con atropina como un sujeto que parecía seco, como un hueso, rojo como remolacha, caliente como una liebre y ciego como un murciélago por toda la sintomatología que se describe. En nuestro argot más cultural, más latino pues de nuestro país, muy coloquialmente se dice pues seco como el desierto, rojo como tomate. El rojo como tomate es por la vasodilatación que se produce secundaria a la hipertermia y el paciente se torna rojo. Y por supuesto va a estar seco como el desierto porque hay disminución de toda la secreción. Y culturalmente, pues loco como una cabra por las alteraciones neurológicas que se producen. El tratamiento de las intoxicaciones por este tipo de sustancias es limitar la absorción. Por supuesto, hay que ver cuál fue la vía de administración del tóxico o de la dosis excesiva. La hipertermia se trata con medios físicos y si hay síntomas neurológicos, se trata con fisostigmina que se aplica a través de la vía endovenosa de 1 a 4 miligramos, repitiendo las dosis
cada 4 horas si reaparecen las sintomatologías de intoxicación.